Bueno, ahí estamos. Hoy lo que vamos a ver un poco es cálculos estequiométricos, ¿sí? Ya meternos un poco en lo que son los números de combustión. Esto lo vimos el otro día, que es un cálculo estequiométrico, es un balance de materia a partir de la composición química o elemental del combustible. A partir de ciertos datos que yo conozca del combustible, composición elemental, es decir, me va a indicar qué elementos están presentes en mi combustible y en qué porcentaje lo hacen. A partir de eso, lo que se hace es plasmar, digamos, la ecuación de reacción que va a tomar parte y mediante lo que es estequiometría y un balance en materia vamos a llegar a conocer tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos qué es lo que está pasando en la combustión. Van a surgir un montón de preguntas, que es qué cantidad de aire necesito, cuánto oxígeno tengo que poner, cuánto nitrógeno viene asociado a este oxígeno que voy a poner para que se lleve a cabo la combustión, qué cantidad de gases van a resultar de la combustión, tanto en masa como en volumen, ¿sí? Y estas son un poco las reacciones básicas que van a estar involucradas en ese proceso de combustión. Reacciones básicas porque principalmente es la oxidación del carbono por el oxígeno a dióxido de carbono, con los pesos moleculares de cada elemento, la oxidación del hidrógeno del combustible a agua, y la oxidación, en el caso que el combustible tenga azufre en su composición química, la oxidación a dióxido de azufre. Y ahí están los pesos moleculares para que los vayan recordando más que nada. Bueno, hay relaciones estequiométricas, ¿sí? Relaciones estequiométricas más que nada en relación a lo que es la composición del aire y los pesos moleculares de los elementos. Esto también es como para que lo vayan recordando porque ya todos tuvieron una asignatura de química, ¿no? Con base química, pero para que lo vayan recordando, acá les puse todo lo que es el peso molecular de cada uno de estos elementos. Y otros datos que vamos a tener que tener en cuenta, que ahora vamos a ver cómo llegamos a ellos, y les voy a explicar qué diferencia entre cada uno de estos, que más que nada es respecto a lo que es la composición del aire, teniendo en cuenta que en su mayoría está compuesto por nitrógeno y oxígeno, cuáles son aquellas relaciones, ¿sí?, volumétricas y relaciones másicas o gravimétricas, como se le dice en la química. Y por otro lado, lo que es el peso molecular del aire, que en los cálculos yo tomo 29 directos, ¿sí? Estos son los datos que más vamos a utilizar en todo lo que es los cálculos estequiométricos. Bueno, la ecuación de reacción. ¿Qué es la ecuación de reacción? En realidad me va a describir los cambios químicos que se van produciendo durante la reacción y me va a permitir cuantificar a los reactantes que intervienen y a los productos formados. En este caso, yo les puse un ejemplo, ¿sí?, que tengo un octano, está compuesto por 8 carbonos y 18 hidrógenos, y en realidad yo a priori, simplemente con un balanceo de esta reacción, presentando la ecuación de reacción, voy a poder llegar a un número rápido que es muy importante a fin de un análisis del proceso de combustión industrial, que es la relación aire-combustible, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Acá en este caso tenemos octano, lo pongo en contacto con oxígeno del aire, se va a oxidar a dióxido de carbono y agua. En este caso tengo 8 carbonos, es decir, me ocupé de balancear esta reacción. ¿Qué es lo que me quiere decir? Si ustedes recuerdan de química, estos coeficientes en la cantidad de moles, ¿sí? Acá lo que me está queriendo decir es que para el octano, 12,5 oxígenos, ¿sí?, van a ir acompañados, y esta relación es la que ahora después les voy a mostrar de dónde sale, pero estos 12,5 van a ir acompañados de 3,76 moles de nitrógeno. Cuando yo coloco aire, quédense con esto, ahora cuando yo coloco aire, viene con el oxígeno nitrógeno. La relación es que por cada mol de oxígeno tengo que colocar 3,76 moles de nitrógeno. Entonces, en este caso, teniendo 12,5 de oxígeno, voy a tener que, no es colocar, en realidad vienen con el aire 47 moles de nitrógeno. Entonces, de esta forma, sí es la forma correcta
de indicar esta reacción de combustión del octano con el aire. Me quedan, no toco los dióxidos de carbono, no toco el agua, y lo que agrego es los 47 moles de nitrógeno. Fíjense que, como veníamos mencionando anteriormente, el nitrógeno lo voy a encontrar tanto en los reactantes como tanto en los productos. Y en la misma cantidad, en la misma proporción. Yo, digamos, ya podría, de alguna forma, para hacer una cuenta rápida, poder determinar qué cantidad de aire debo colocar estequiométricamente para oxidar este combustible octano en forma completa, a dióxido de carbono, nada más. No hay ningún otro compuesto ni ningún elemento suelto que tenga en su composición carbono del lado de los productos, solo dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, en una cuenta rápida yo puedo sacar esta relación aire-combustible. Esta relación la puedo sacar de esta forma: 12,5 moles de oxígeno por 4,76 moles de aire por mol de oxígeno. ¿Por qué 4,76? Yo hoy les dije, un mol de oxígeno más 3,76 moles de nitrógeno me van a dar 4,76 moles de aire. Por el peso molecular del aire sobre el peso molecular del octano, que en este caso va a ser 12 por 8 más 18 por 1. Esa cuenta me va a dar una relación aire-combustible que es muy importante, porque me va a estar indicando que por cada kilo de este combustible que yo tenga, voy a tener que proporcionar, alimentar a la reacción con 15,1 kilos de aire. ¿En qué condiciones? Condiciones estequiométricas. Esto es lo que me tira la ecuación de reacción que estamos viendo. Luego, yo voy a tener que tener en consideración aquello que yo les mencioné en la clase de combustión, que siempre un proceso real debe ir acompañado de un exceso de aire. En este caso yo acá no lo estoy considerando, este es el aire teórico. Por estequiometría tengo que poner esto, por kilo de combustible. Esto es una cuenta rápida que podemos hacer. Siempre esta relación aire-combustible es uno de los parámetros más importantes en la combustión. Es una cuenta rápida, pero no me estoy metiendo con otras cosas que puede traer este combustible. Yo en algún momento les dije que en la composición porcentual de los combustibles puede aparecer azufre, puede traer humedad el combustible, en este caso yo no lo estoy sabiendo si trae humedad o no, puede traer nitrógeno asociado en su composición, puede traer algo de oxígeno. Entonces, esas cosas yo no las estoy teniendo en cuenta. Simplemente, yo lo único que me remonto es a que estequiométricamente, para un combustible con esta fórmula química, estequiométricamente necesito esta cantidad de aire, ¿sí? Ahora después vamos a ver que teniendo la composición porcentual del combustible, es decir, cada elemento indicado que está presente en mi combustible y en qué porcentaje están presentes en ese combustible, ahí sí voy a poder hacer un trabajo más exhaustivo y voy a poder hacer todos los cálculos estequiométricos para encontrar otros datos, para ver qué gases se forman en la combustión, para ver qué exceso de aire necesito, para ver si se formó o no monóxido. Pero en este caso solamente me indica esto, que por lo menos voy a tener que poner esto, ¿sí? Perdón, Flav. ¿Sí? ¿Te puedo pasar una consulta del chat? Sí, dale. Joaquín te pregunta si podrías explicar de nuevo por qué se utiliza 4,76 moles de aire por mol de oxígeno. Bien. Un segundito y ya pasamos a la explicación, ¿sí? En realidad, cuando acá mencioné esto, les dije que ahora lo vamos a ver de dónde sale, ¿sí? Pero por cada mol de oxígeno, de acuerdo a la composición volumétrica del aire, 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno, de acuerdo a esa relación volumétrica, me va a dar que por cada mol de oxígeno tengo que colocar 3,76, vienen 3,76 moles de nitrógeno. Entonces, si tengo un mol de oxígeno, 3,76 moles de nitrógeno,
Eso me forma 4,76 moles de aire. ¿Sí? ¿Quién era Fede? Joaquín. ¿Está bien, Joaquín? ¿Sí? Sí, ahí dijo en el chat que sí. Bien, justo era la que venía. Esta es la composición volumétrica del aire. Volumétricamente vamos a tomar la composición así, como 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Esto significa que por cada mol de oxígeno va a haber 3,76 moles de nitrógeno. Entonces, un mol de oxígeno más 3,76 moles de nitrógeno me va a dar 4,76 moles de aire. Esto es lo que me va a permitir a mí que cuando yo determine qué cantidad de aire debo colocar, tenga ya la relación de qué cantidad de nitrógeno y qué cantidad de oxígeno. O por el contrario, si yo determino la cantidad de oxígeno que viene, ya puedo determinar la cantidad de nitrógeno y por ende la del aire. Y luego tenemos, en lugar de la composición volumétrica del aire, la composición gravimétrica o en peso del aire, ¿sí? En este caso vamos a tener que, en lugar de ser 21% en volumen, vamos a tener 23,2 gramos de oxígeno. ¿De dónde viene esto? De considerar la composición volumétrica, 0,21 de oxígeno en el aire por 32 gramos mol de oxígeno, dividido la composición del aire, 0,21% por 32 más 0,79 por 28, que es el peso molecular del nitrógeno. De acá sale que esta relación en el aire de oxígeno en volumen, que era 21, en peso es 23,2 gramos. Y de la misma forma podemos calcular la relación de nitrógeno en peso, que en este caso es 76,8 gramos. Entonces, cuando estemos hablando en peso, vamos a tener esta composición de aire. Cuando estemos hablando en volumen, vamos a tener esta composición de aire, y a través del peso molecular de cada uno de los elementos vamos a poder migrar de una a otra. En este caso, lo que me indica, y al igual que en la anterior, es que por cada kilo de oxígeno va a haber 3,3 kilos de nitrógeno. O sea que 3,3 kilos de nitrógeno más 1 kilo de oxígeno me va a dar 4,3 kilos de aire. Bueno, una vez que ya conocemos, tenemos la información de los pesos moleculares de los elementos, tenemos la información de estas relaciones en volumen y en peso en el aire, ya estamos en cuasi condiciones de, frente a una composición elemental del combustible, empezar a analizar y a realizar los cálculos estequiométricos a fin de determinar qué cantidad de aire necesito para oxidar en forma completa un combustible y cuál es la cantidad de masa y en volumen de gases que voy a obtener. En este caso les puse un análisis elemental de un combustible. ¿Qué tiene? Carbono, hidrógeno, azufre y nitrógeno. Es decir, en su composición trae nitrógeno. El porcentaje en el combustible. Vamos a tener, en este caso, para este combustible, me informan que tiene 82,7 de carbono, 12,5 de hidrógeno, 1,8 de azufre y 3 de nitrógeno, 3%. Esto es lo mismo viéndolo desde el lado de kilos de componente por kilo de combustible. Entonces, vamos a empezar. Vamos a volver un segundito a esta. Perdonen, a esta, y vamos a empezar. ¿Qué es lo que tengo que empezar a determinar yo? Yo ya sé con qué cantidad de carbono cuento en el combustible y con qué cantidad de hidrógeno cuento. Tengo que tener en cuenta que en este combustible también tengo azufre. Es decir, estos tres elementos van a ser oxidables cuando yo los ponga en contacto con el oxígeno del aire. Lo que primero voy a tener que determinar estequiométricamente es cuánto oxígeno debo colocar para oxidar a dióxido de carbono cuánto debo colocar de oxígeno para oxidar el hidrógeno agua,
y cuánto debo colocar de oxígeno para oxidar el azufre a dióxido de azufre. Yo lo que voy a analizar es frente a una combustión completa. Todavía no voy a analizar nada porque no me lo están informando en el caso de que haya alguna proporción de formación de monóxido. Es combustión completa, todo el carbono que tengo presente en el combustible pasa a dióxido de carbono. Entonces, vamos a ir, de acuerdo a unas relaciones en peso, vamos a ir determinando qué cantidad de oxígeno necesito estequiométricamente, porque lo que voy a determinar va a ser el aire teórico o estequiométrico. No me meto con el exceso de aire todavía. Voy a determinar qué cantidad de oxígeno necesito colocar para oxidar estas cantidades del combustible. A ver, ¿qué cantidad necesito de oxígeno para oxidar todo el dióxido de carbono? Tengo los pesos moleculares de cada uno, con lo cual es muy fácil decir que el oxígeno necesario para la combustión completa, para que pase todo el carbono a dióxido, va a ser esta relación, 32/12, es decir, yo voy a necesitar 2,67 kilos de oxígeno por kilo de carbono. Por kilo de carbono. Ya alguno puede estar pensando que si tengo 0,827 de carbono, ya voy a poder saber qué cantidad de oxígeno necesito para oxidar esa cantidad de mi combustible. De la misma forma tengo el agua, ¿sí? La oxidación del hidrógeno a agua. Tengo 4, 32, 36 los pesos moleculares de cada uno. Con lo cual ya puedo sacar que necesito, ¿sí?, 8 kilos de oxígeno por kilo de hidrógeno. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto? Esto es lo mismo que decir 1, 8, 9 de agua. Por cada kilo de hidrógeno necesito 8 kilos de oxígeno para obtener 9 kilos de agua. Es decir, que la relación esta me va a decir la cantidad de oxígeno necesario para combustionar por completo el hidrógeno a agua. Y la otra relación importante, que en este caso el combustible tiene azufre y también se va a oxidar a dióxido de azufre, teniendo en cuenta los pesos moleculares, me dice que el oxígeno que yo necesito para combustionar por completo el azufre a dióxido de azufre va a ser de 1 kilo de oxígeno por kilo de azufre. Con lo cual, con cada una de estas relaciones que yo tengo acá, creo que las resalté, con cada una de estas relaciones que yo tengo acá, ya es fácilmente establecer, de acuerdo a la cantidad que yo tenga de estos componentes en el combustible, cuál es la necesidad de oxígeno estequiométrico que tengo. Todos esos 3 valores que vimos anteriormente son estos. Si yo voy haciendo esto que yo les mencioné, con esas fórmulas nada más, eso que yo les mencioné, si yo lo voy haciendo para cada uno de los componentes, tanto en masa como en volumen, que después vamos a ver que pasar de masa a volumen es muy sencillo, solamente con los pesos moleculares, vamos a ir sacando todas estas relaciones y se puede realizar esta tabla de coeficientes estequiométricos. Esta tabla es muy útil porque directamente, si yo vengo, por ejemplo, acá, puedo ver que esto que son los kilos de oxígeno que necesito para oxidar el hidrógeno, 8, y es la cuenta que habíamos hecho. Los kilos que necesito para oxidar el azufre y para el carbono. Entonces yo vengo acá directamente y puedo sacar estos coeficientes. La realidad es que en la práctica habitual estos coeficientes ya se conocen de memoria y si no, no es más que hacer los cocientes de los pesos moleculares, como los hice yo en el slide anterior. Pero bueno, así se va construyendo esta tabla. Entonces, el que quiera hacer un camino más sencillo, más corto, en algunos casos, cuando se vaya familiarizando con esto, se va dando cuenta que tomando estos coeficientes y haciendo una multiplicación rápida va a poder acceder a los mismos valores con los que nos vamos a ir encontrando a lo largo de estos cálculos estequiométricos que yo les voy a mostrar. Bueno, entonces, con esas relaciones de peso yo pude determinar la cantidad de oxígeno estequiométrico necesario. Acá se los listé, ¿sí? Para estas eran las relaciones en peso que habíamos sacado, estas 3. Acá les puse que el nitrógeno no reacciona, pero no me tengo que olvidar que tengo nitrógeno que viene con el combustible, o sea que en mis gases de combustión voy a encontrar este nitrógeno, más el que venga con el aire que yo coloqué, ¿sí?
Acá tenemos la cantidad de kilos de componentes sobre kilo de combustible, al igual que les había mostrado en la tablita anterior. Y acá ya podemos determinar, haciendo el producto de estos, la multiplicación, es decir, 2,67 por 0,827, yo ya voy a poder sacar la cantidad de kilos de oxígeno por kilo de combustible que necesito para oxidar el carbono, para oxidar el hidrógeno y para oxidar el azufre. Esta suma me va a permitir determinar cuál es la cantidad de estequiométrica de oxígeno, por estequiometría de oxígeno que yo debo colocar. En este caso es 3,23 kilos de oxígeno por kilo de combustible, para este combustible. En el caso de que a mí me hubiesen informado que el combustible, además de todos estos elementos, hubiese tenido oxígeno en su composición, tengo que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque al sacar el requerimiento de oxígeno, yo voy a tener que restarle ese oxígeno que traía el combustible, porque si ya tengo oxígeno no es necesario aportarlo con el aire. En este caso, como el combustible que yo estoy tratando no traía oxígeno, tengo que tomar esta cantidad, la que me tiró el cálculo estequiométrico. Ahora bien, esto lo que me está indicando es la cantidad de oxígeno por kilo de combustible que yo debo colocar. Pero el oxígeno no lo tengo aislado, no lo tengo como un gas disuelto solo, sino que lo tengo en una relación 21,79 con el nitrógeno en el aire, o en una relación 23,2,76,8 en peso en el aire. Con lo cual, yo lo que finalmente quiero determinar es cuál es la cantidad de aire que debo colocar. Bueno, para calcular la cantidad de aire, o lo pueden hacer desde el lado volumétrico o desde el lado de masa, pero ya sabemos esas relaciones. En este caso, lo vamos a hacer con la relación en masa, ¿sí? Para calcular el aire necesario, hay que encontrar la cantidad de nitrógeno que entra con el oxígeno. ¿Y qué sabíamos del oxígeno? Del oxígeno, que por cada kilo de oxígeno íbamos a tener 3,3 kilos de nitrógeno. Con lo cual, con estos 3,23 kilos de oxígeno, que era mi requerimiento estequiométrico, van a estar entrando 10,66 kilos de nitrógeno por kilo de combustible. Si yo, en lugar de haber hecho por 3,3, hubiese hecho por 4,3, hubiese obtenido directamente la cantidad de aire. Pero yo prefiero hacerlo por separado porque a mí me interesa después cuantificar bien la cantidad de nitrógeno por separado. En este caso, tenemos que el nitrógeno más el oxígeno me va a dar la cantidad de aire. Esto que ven acá que dice GA0 indica la G en peso. Si es en volumen, se indica con una B corta. La A significa de aire, en este caso es oxígeno, fíjense la diferencia, y este 0 acá significa que es en condiciones estequiométricas, que no hay exceso de aire. En el caso de haber exceso, o es indicado con una E, o directamente se les indica, lo van a encontrar en mucha bibliografía así, se les indica el porcentaje de exceso de aire que se está utilizando. Ahora, esta es la masa de aire, ¿bien? Esta es la masa de aire estequiométrico necesario para oxidar en forma completa esa composición de combustible que se me dio, ¿sí? Si yo quiero pasarlo, porque en realidad no me interesa mucho conocer la cantidad de aire en pesos, sino la cantidad de aire volumétrico, en volumen, lo que hago directamente es pasar a través del peso molecular del aire y el volumen molar, ¿sí?, en condiciones normales, por 22,4 metros cúbicos sobre 29, que es el peso molecular del aire, redondeándolo, me va a dar directamente el volumen de aire. ¿Qué volumen de aire? Volumen de aire sin exceso. 10,75 metros cúbicos de aire por kilo de combustible. Con esto me quedo. Para asistir a este combustible, yo voy a requerir estequiométricamente 10,75 metros cúbicos de aire por cada kilo de ese combustible. Ahora bien, por un lado ya tengo definido todo lo que es la parte de los reactantes. Tengo la cantidad de combustible y la cantidad de aire por kilo de combustible. Ahora tengo que mirar del lado de los productos, qué cantidad de gases en masa y en volumen me voy a encontrar en una combustión completa
con esta cantidad de aire puesta en juego. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Primero, de alguna forma, tener en claro qué tipo de gases de combustión vamos a esperar. En este caso vamos a tener, como era combustión completa, vamos a tener dióxido de carbono, vamos a tener agua, dióxido de azufre y el nitrógeno. El nitrógeno tanto el que venía que tenía el combustible, como aquel que yo introduje con esa cantidad de oxígeno. En este caso, nuevamente les listé las cantidades originales de cada uno de los componentes que traía el combustible. Acá les listé el requerimiento de oxígeno estequiométrico que habíamos determinado. En este caso tuve en cuenta el nitrógeno más el nitrógeno del aire más el nitrógeno que ya estaba en el combustible. Y en este caso, para determinar cuál es la cantidad de dióxido de carbono en peso que voy a obtener, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de esto, es decir, yo tengo una reacción que es carbono más oxígeno me da dióxido de carbono. Si tengo 0,827 de carbono, porque más no tengo, y saqué que por cada carbono necesito 2,21 de oxígeno estequiométrico, voy a tener en peso, por balance de masa, voy a tener en peso 3,04 kilos de dióxido de carbono, ¿sí? De la misma forma voy haciendo con todo lo mismo. Voy sumando, yo acá les puse, se los indiqué, que es A más B. Y esto me da la cantidad, la masa de gases que yo voy a tener en una combustión completa estequiométrica de este combustible. Si lo sumo me va a dar 14,89 kilos de gases por kilo de combustible. Y acá nuevamente es masa de gases en condiciones estequiométricas. Ahora bien, en realidad a mí me gusta saber el volumen de los gases de salida, no la masa. Bueno, hay una forma muy sencilla de pasar nuevamente de masa a volumen, y es teniendo en cuenta ese volumen molar normal y el peso molecular de cada uno de estos compuestos. Es decir, en este caso, si yo tomo estos 3,04, los multiplico por 22,4 y los divido por 44, que es el peso molecular de este compuesto, me va a dar cada uno de los volúmenes indicados acá. Esto significa metros cúbicos de cada uno de estos gases de combustión. Yo ahí se los indiqué cómo se calcula, y hay algo importante que en el caso de que yo esté evaluando gases de combustión en una condición que se le llama base seca, significa que debo descontarle esta cantidad de agua formada. Esto se los mencioné acá porque quizás en base seca sumen y no les da esta suma, ¿sí? Pero tengan en cuenta que cuando hablamos de base seca hay que descontar la cantidad de agua formada. Si no les dice nada, o si no está establecido, generalmente en cualquier proceso, y también como yo se los mencioné con respecto a lo que era un analizador de gases, generalmente se toma todo en condiciones estequiométricas y en condiciones de base seca, es decir, sin tener en cuenta el agua. Si yo sumo todo esto, me da que el volumen de gases sin exceso es 11,5 metros cúbicos de gases por kilo de combustible. En este caso, nosotros acá ya determinamos todo lo estequiométrico. En un proceso en el que yo solamente me refiero a la cantidad de aire teórico o estequiométrico y no tenga que colocar aire en exceso, que eso en la realidad nunca se va a dar, yo ya estaría en condiciones de decir que para un combustible X, con esta composición, ya conozco qué cantidad de aire debo colocar y qué cantidad de gases de combustión voy a esperar. Pero como estuvimos viendo que siempre voy a requerir una cantidad de exceso de aire, bueno, vayamos a ver esos cálculos estequiométricos cuando tengo una determinada cantidad de exceso de aire. En este caso, les listé de vuelta esto, el aire mínimo. Este era el aire mínimo que necesitábamos.
En este caso yo lo planteé con un 25% de exceso de aire. Tengo que determinar, si esta era mi cantidad estequiométrica, cuántos kilos de aire por kilo de combustible va a representar ese exceso que yo les estoy mencionando acá. Entonces, en mi caso va a ser 3,47 kilos de aire por kilo de combustible. En el caso de contabilizar el aire total, ya con un exceso del 25%, va a ser 17,35 kilos de aire por kilo de combustible. Fíjense cómo yo acá ya cambié esta denominación, estoy indicando kilos de aire, pero con un 25% de exceso. Ahora bien, hay algo que a mí me falta saber, ¿y para qué lo quiero saber? Ustedes me van a preguntar, si yo ya determiné la cantidad de aire que debo introducir, ¿para qué me interesa saber qué cantidad de oxígeno y qué cantidad de nitrógeno viene con este aire? Y debo saberlo porque tengan en cuenta que cuando yo estoy trabajando con en una situación de exceso de aire, ya me va a cambiar la composición de mis gases de combustión. Una, porque va a aumentar la cantidad de nitrógeno debido al exceso de aire. Y otra, porque yo voy a tener ahora un remanente o un oxígeno residual en mis gases de combustión que en las condiciones estequiométricas no las tenía. Ahora sí, lo voy a tener como oxígeno libre en los gases. Entonces debo saber cuál es esa cantidad de oxígeno que viene con este exceso de aire. Entonces, nuevamente acá les puse, como para que nos quedara en este slide, la cantidad total de aire. ¿Y qué conocemos nosotros? Nosotros conocíamos que el 76,8% es nitrógeno, o sea que debo determinar en esta cantidad de exceso de aire qué cantidad de nitrógeno estoy poniendo por kilo de combustible y de la misma forma determinar qué cantidad de oxígeno estoy colocando con ese exceso. Tengan en cuenta que esta cantidad se va a sumar ¿a qué? A la que traía el combustible y a la del aire estequiométrico. Y esta cantidad la voy a encontrar como oxígeno libre en los gases, porque es la debida al exceso de aire. El oxígeno total va a ser 4,04. Este lo vamos a encontrar ya reaccionado para formar dióxido, agua y dióxido de azufre, y este lo vamos a encontrar como remanente en los gases de combustión. Y en el caso del nitrógeno, vamos a tener esto que era la cantidad bajo aire estequiométrico con el 3% del nitrógeno que traía el combustible, más la cantidad que trae este 25% de exceso de aire. Este es el total que vamos a encontrar en los gases de combustión de nitrógeno por kilo de combustible. La única diferencia en cuanto a lo que es composición de gases de combustión, nuevamente se los digo, es la cantidad de nitrógeno y oxígeno que vino con el exceso. Luego, la formación de la cantidad que se formó de dióxido, de agua y de dióxido de azufre va a ser la misma, porque el hecho de un agregado de aire en exceso no hizo que aumentara la cantidad de carbonos que yo tenía disponible para oxidar, ni la cantidad de azufre, ni la cantidad de hidrógenos. Con lo cual, en mis gases de combustión voy a tener los mismos gases que en la condición anterior, salvo este nitrógeno y oxígeno. Si yo sumo todo, voy a tener que el peso de gases con exceso va a ser de 18,36 kilos de gases por kilo de combustible. Y de la misma forma que yo les mostré hoy, podemos pasar a volumen de aire, que es generalmente lo que me interesa. Tomando todas estas cantidades y pasándolas a volumen, con el peso molecular y el volumen molar normal. Acá les quiero mencionar algo que no voy a hacer los cálculos estequiométricos en detalle, pero invito que si alguno quiere seguir avanzando y hacerlo, puede seguir directamente este esquema que yo les presenté en los slides anteriores y lo puede sacar. Este caso es que me informan que hay una porción, esto es dentro de un análisis de un proceso de combustión, de alguna forma
o frente a un analizador de gases me va a dar que tengo monóxido, o frente a alguna otra herramienta que yo utilice voy a poder analizar que en mi proceso hay monóxido en los gases. Entonces, en ese caso, me pueden estar informando que el 95% se oxida a dióxido y el 5% se quema a monóxido. Si me informan eso, lo único que me va a cambiar a mí, teniendo en cuenta que estoy trabajando con el mismo exceso, pero ya hay una fracción que quema dióxido y hay una fracción que quema monóxido, lo único que me va a cambiar a mí es que yo voy a tener que tener en cuenta que del total de carbonos disponibles que yo tenía en mi combustible, solo el 95% va a pasar a dióxido. Entonces puedo determinar fácilmente cuál es la cantidad que va a pasar a dióxido y la cantidad que va a pasar a monóxido. En realidad, si ustedes se acuerdan, acá, en la condición anterior, teníamos que todo pasaba a dióxido. Ahora, discrimina lo que pasa a dióxido y lo que pasa a monóxido. ¿Dónde voy a tener que prestar mayor atención? Porque esto es el cálculo inicial sencillo que les había presentado anteriormente. Voy a tener que prestar atención en que, como el requerimiento de oxígeno para oxidar a monóxido es la mitad que necesito para oxidar a dióxido, ya en condiciones estequiométricas voy a tener un sobrante de oxígeno en mis gases de combustión. Es lo único que me va a cambiar. Así que invito que si alguno quiere luego hacerlo, lo podemos ir viendo. Esto solo se los puse como para mencionarles que puede darse en un proceso una fracción que quema dióxido y una fracción que quema monóxido. En este caso, por supuesto, yo se los puse porque si alguien lo va a hacer, ya tiene los datos, pero también como para que vean en este caso que podemos sacar esa cantidad de kilos de gases con exceso y volumen de gases con exceso. Bueno, y acá la última parte, y quiero mencionarles que lo que yo voy a mostrarles es la construcción del triángulo de Ohwald, que yo se lo había mostrado como en la clase anterior como una herramienta más para llevar adelante como verificación, para verificar, como análisis, como control, una herramienta que me da información como para que yo pueda intervenir un proceso de combustión a fin de mejorarlo, que era este triángulo de Ohwald. En instalaciones modernas, donde directamente tienen colocados en forma continua analizadores de gases para lo que es efluentes de chimenea, y rara vez se van a sentar quizás a analizar un triángulo de Ohwald. Pero yo más que nada, teniendo en cuenta todos los cálculos estequiométricos que vimos anteriormente, quiero mostrarles cómo a partir de un cálculo, una estequiometría, a partir de conocer la composición de mi combustible, yo puedo elaborar este gráfico y de alguna forma, luego, una vez que ya lo tengo construido, a partir de datos que me vaya tirando mi proceso, yo puedo volcarlos y fijarme para dónde moverme a fin de mejorar el proceso. Toda la explicación del triángulo la tenían en la clase anterior, se las había dado en la clase anterior, en la primera clase de combustión. Ahora lo único que vamos a ver es directamente ir a la construcción, y también les quiero mencionar que en ningún momento se va a evaluar construir de cero un triángulo de Ohwald. Más que nada, quizás, y como forma de que vayan adoptando algún criterio, es que hagan una interpretación del triángulo, teniendo en cuenta, de acuerdo a la zona donde me encuentro del triángulo, cómo me muevo, cómo puedo mejorar el proceso, para qué lado necesito más exceso de aire y en qué condiciones no. Esas cosas queremos que vean de este análisis. Bueno, el triángulo de Ohwald, consideraciones. Lo que trabaja es en porcentajes volumétricos. En base seca es único para cada combustible y lo voy a construir en condiciones estequiométricas. Esto es importante porque luego me va a tirar información sobre el exceso de aire, pero la construcción
se hace en base a los cálculos estequiométricos que ya vimos hasta el momento y con los requerimientos de aire teórico. Yo voy a tener que calcular, para poder entrar a este gráfico, para poder construirlo, 3 puntos fundamentales, que uno es el porcentaje máximo de dióxido de carbono en la combustión perfecta en base seca, que no es más ni menos que este vértice del triángulo, que, ¿se acuerdan? Lo que me simbolizaba era esa combustión perfecta, en la que todo se oxidaba a dióxido de carbono y no utilizaba exceso de aire, sino solamente el aire teórico o estequiométrico. Es decir, solamente lo que necesito para este vértice que me indica es el porcentaje o tenor máximo, porcentaje volumétrico de dióxido de carbono, que se calcula de esta forma, como el volumen de dióxido de carbono, es decir, los metros cúbicos de dióxido de carbono por kilo de combustible, sobre el volumen total de gases secos por 100, ¿sí? Ahora vamos a ver, para los cálculos que hicimos anteriormente, cuál es el triángulo que vamos a construir. El otro punto importante a determinar es el porcentaje de oxígeno libre en la combustión completamente imperfecta, o completamente o totalmente incompleta también. ¿Qué me indica esto? Porcentaje de oxígeno libre. El porcentaje de oxígeno estaba indicado en las abscisas. Habíamos visto que tenía un máximo que era el 21% de oxígeno, que era lo máximo esperable volumétricamente en el aire. Pero en este caso lo que me está diciendo es que yo voy a tener que sacar el porcentaje de oxígeno libre. Es decir, algo que no oxidó ni a dióxido, ni a monóxido, ni a nada, algo que quedó libre. Pero me dice que es en la combustión totalmente incompleta. Ese punto se representa aquí y vamos a estar viendo en qué condiciones voy a tener una combustión totalmente incompleta. Y el otro porcentaje, que se da en el mismo punto que este porcentaje de oxígeno residual, que es el porcentaje máximo de monóxido en una combustión completamente imperfecta o totalmente incompleta, que se calcula de la misma forma. Fíjense que todos se calculan de la misma forma, como el volumen de cada uno de los gases sobre el volumen total en base seca. La única diferencia es que este porcentaje o tenor máximo de dióxido se da en las ordenadas, está indicado en este punto, y este porcentaje de oxígeno residual y porcentaje de monóxido se da en este punto. ¿Por qué en este punto? Porque esta es la escala de monóxido que habíamos dicho que, como en esta abscisa estaban representadas todas las combustiones completas con exceso de aire, si yo voy poniendo exceso de aire a fin de tener una combustión completa, a fin de oxidar todo a dióxido, en este caso el monóxido acá es 0. Entonces, esta escala de monóxido arrancaba en 0 aquí y terminaba en un máximo en este punto. ¿Por qué máximo? Porque en un punto acá sobre abscisas no tengo dióxido de carbono, es decir, todo el carbono que tengo en mi combustible se oxidó a monóxido. Al oxidarse todo a monóxido, es decir, totalmente incompleta, el requerimiento de oxígeno para oxidar a monóxido, ¿se acuerdan que era la mitad por estequiometría que a dióxido? Entonces, esa otra parte de oxígeno la tengo libre en los gases de combustión. Y es lo que me va a indicar este porcentaje. Bueno, tenemos que ir calculando en base a los cálculos estequiométricos que hicimos previamente cada uno de estos valores para poder construir mi triángulo de Oswald para este combustible que yo les mostré al principio. Para el caso del tenor máximo de dióxido de carbono, vamos a tener el volumen de dióxido de carbono, que era 1,55 metros cúbicos, lo tienen en los slides anteriores, sobre el volumen total de gases secos. Es decir, la suma de todos los volúmenes de los gases de combustión menos el agua. Y esto me da que este máximo para ese combustible es de 15,35%.
Luego voy a tener que calcular el porcentaje de oxígeno libre o determinar en esa escala de oxígeno en qué punto me paro, en qué punto voy a tener esa combustión totalmente incompleta. Esa combustión totalmente incompleta es hipotética a fin de construir esta herramienta. Hipotética, ¿por qué? Porque no se me va a dar nunca que a mí se oxide todo a monóxido y no haya nada de dióxido. Bueno, en este caso, para calcular este porcentaje de oxígeno, voy a hacer lo mismo, volumen de oxígeno sobre volumen total de gases secos. Ahora, ¿cuál es el volumen de oxígeno residual en mis gases de combustión en condiciones estequiométricas? Tengo que calcular cuánto es el oxígeno que necesito para que se oxide todo a monóxido y lo que sobra va acá, porque es lo que voy a tener libre en mis gases de combustión. Bueno, es muy fácil. Yo les había dicho que para oxidar todo el carbono que teníamos, los 82,7% de carbono que tenía el combustible, para oxidar todo a dióxido necesitaba 2,21 kilos de oxígeno por kilo de combustible. Si yo quiero hipotéticamente ahora oxidar todo a monóxido, voy a necesitar la mitad. Luego lo llevo a volumen con 22,4 dividido 32 y de esa forma me va a dar los metros cúbicos de oxígeno por kilo de combustible. Eso es lo que me va a quedar libre, porque es lo que no reaccionó. De esa forma, yo ya conociendo el numerador y conociendo el denominador, voy a poder sacar el porcentaje de oxígeno. Es decir, el punto donde yo me voy a parar para esa escala de monóxido del triángulo, en 7,1 de oxígeno. Tengan en cuenta que acá este volumen de gases cambió respecto al porcentaje de dióxido de carbono. Cambió porque yo ahora tengo que tener en cuenta sumarle como volumen de gases de combustión el oxígeno residual que no se oxidó a monóxido. Y luego, bajo esa misma condición de totalmente incompleta, voy a sacar el porcentaje máximo de monóxido en el caso que es totalmente incompleta y que no hay dióxido en los gases. ¿Qué va a pasar acá? Hay dos cosas, o que alguno quiera hacer los cálculos, y para hacer los cálculos, ¿cómo saca este volumen de monóxido? Y va a sacar la cantidad de monóxido que se formó de acuerdo a la cantidad de oxígeno estequiométrico por 22,4 dividido el peso molecular del monóxido. Eso les va a dar un cierto volumen, que no es sorpresa, pero va a ser coincidente con el volumen de dióxido de 1,55 que les indiqué anteriormente. Porque yo les estoy diciendo que cuando es totalmente incompleta no hay nada de dióxido. Entonces, si no hay nada de dióxido, todo el carbono pasó a monóxido y voy a encontrar, digamos, el limitante son los 82,7 de carbono. O sea que el volumen de monóxido va a ser el mismo, va a ser 1,55 sobre el volumen total de gases secos. Si yo hago ese porcentaje me da 14,2. Y ahora vamos a verlo plasmados en el triángulo. Si no así en el aire es como que quizás cuesta visualizarlos. Entonces, acá tenemos el triángulo. Tenemos que en nuestro caso este vértice nos dio 15,35% de dióxido de carbono, volumétrico y en base seca y estequiométricamente. Luego, esto era combustión perfecta. Luego tenemos este, que era máximo 21%. De esa forma me quedaba determinado el triángulo. Acá voy a indicar de 0 a 21 todo lo que es porcentaje volumétrico de oxígeno en los gases. Y acá en este caso voy a estar indicando todo lo que es porcentaje volumétrico de dióxido de carbono en los gases. Me falta de alguna forma trazar la escala de monóxido, que les dije que estaba indicada acá, que empezaba en 0 en este punto, sobre la recta de las combustiones completas, y que terminaba en un máximo. Este era el máximo, ¿por qué? Porque todo el dióxido de carbono se había oxidado a monóxido. Y este también ya lo saqué.
que era 14,2%. Cuando todo se oxida a monóxido y el porcentaje de monóxido es 14,2%, voy a tener una cantidad residual, un porcentaje de oxígeno residual en los gases que es de 7,1. Por eso es que me paro aquí. Si esto es 0 y esto es 21, este es mi 7,1 de oxígeno, y de esa forma yo puedo trazar perpendicular a esta línea, puedo trazar la escala de monóxido. Luego, ¿qué va a pasar? A partir de que yo tengo este triángulo construido en base seca estequiométricamente para ese combustible con esa composición, yo a partir de cualquier dos puntos que me tire, ya sea un análisis que yo hago con un analizador de gases o con algún otro tipo de software o alguna lectura que yo haga de efluentes de chimenea, yo conociendo dos parámetros, en este caso, por ejemplo, yo puedo entrar con dióxido de carbono y oxígeno, a través del triángulo voy a poder leer el exceso de aire que están indicados en esta recta, o voy a poder leer la cantidad de monóxido en esta escala. Bueno, ahora veamos. Yo acá les voy a tirar un punto, en este caso son dos condiciones. Yo hago un análisis de mi proceso, quiero saber qué tan bien estoy, qué tan mal estoy, cómo puedo mejorar, cómo puedo optimizar el proceso de combustión, y los dos parámetros que a mí me tiran es que tengo 12,3% de dióxido de carbono y 3,7% de oxígeno. Si ya tengo construido este triángulo para el combustible, lo que hago es entrar con ese par de puntos y recuerdan que este punto era el exceso 1, el lambda 1 o el aire teórico o estequiométrico. Entonces, como este punto es el aire estequiométrico sin exceso de aire, si yo uno de acá a acá, me va a determinar una recta que se llama línea de aire. Que habíamos dicho que por la izquierda era imposible que se diera una combustión y por la derecha iba a encontrar, encerrado en este triángulo, iba a encontrar todas las combustiones que se me podían dar. Mejores o peores, pero todas las que se me podían llegar a dar. Bueno, si yo trazo paralelas a esta línea de aire, voy a ir obteniendo diferentes valores de exceso de aire. Habíamos dicho también, esto ya se lo había explicado, que en este caso que tengo exceso 1 o 100% de aire teórico, y en este caso en el que tengo todo aire, voy a tener un exceso infinito. Como era imposible a fines gráficos poder cuantificar una recta que iba de 0 a infinito, realizábamos la inversa. Entonces lo que yo iba a obtener, que yo lo particioné esta recta en 10 partes, va a ser este valor n. En este caso n vale 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y así sucesivamente hasta llegar a 1. Entonces todas estas rectas que yo voy trazando paralelas a esta línea de aire me van a ir indicando diferentes n. Si yo paralelamente a esta, a partir de este punto, voy hacia arriba hasta cortar esta línea de exceso de aire, de esa forma puedo leer el valor de n, que en este caso es 0,86, 0,87. Si realizo la inversa de 0,87, me da el exceso de aire directamente. Y de la misma forma, si yo me dirijo en forma perpendicular a esta línea, que acá no está muy perpendicular, pero si yo me dirijo perpendicular a esta línea, a esta escala de monóxido, puedo leer el punto o la concentración volumétrica de monóxido en los gases de combustión. En este caso, empezaba en 0, terminaba en 14,2, con lo cual vamos a tener determinado un valor de monóxido de alrededor de 1,1 y un exceso de aire del 15%. Es decir, me va a permitir conocer a través de dos puntos el resto de los parámetros de mi proceso. De la misma forma,
yo puedo tener el valor de monóxido, el valor del exceso de aire, puedo entrar y encontrar cuánto es la cantidad de oxígeno residual en mis gases. De la misma forma yo puedo ver si este punto que me dio por acá arriba me indica de alguna forma que tengo gran cantidad de dióxido de carbono, poco oxígeno residual, me está diciendo de alguna forma que no estoy utilizando demasiado exceso de aire. Acá me está diciendo que estoy utilizando un valor aceptable en un proceso, que es un 15% de aire. Y en este caso también me está diciendo de que estoy obteniendo poco monóxido. Cuanto más yo me acerque a esta zona de las combustiones perfectas, mejor va a ser mi proceso. Cuanto yo más me aleje va a ser peor. Si yo tengo un punto por aquí abajo, lo habíamos estado viendo, de alguna forma lo que me está diciendo es que tengo que cerrar el paso de aire porque tengo mucho exceso. Bueno, esto es lo que me permite de alguna forma esta herramienta, ver cómo puedo optimizar el proceso de combustión. La única forma que puedo llegar a esta herramienta es conociendo la composición del combustible y habiendo hecho todos los cálculos estequiométricos en base seca para ese combustible. Bueno, hasta acá llegamos. Voy a dejar de grabar.